Bueno, hola, buenas tardes. Soy Fernando Relinque Medina, profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Vengo a presentar en la comunicación, junto con mi compañero de la Universidad de Huelva, Alex Morilla Luchena, la comunicación que se titula Servicios Sociales y COVID-19, tendencias de investigación en trabajo social. Voy a ponerlo en modo presentación para que podáis verla correctamente. Bien. Bueno, el objetivo, ¿no? Los objetivos que nos marcamos con esta comunicación es el análisis de la producción científica mundial en relación a un trinomio que componen trabajo social, servicios sociales y COVID, ¿no? Ves cómo a nivel global qué se ha investigado, sobre qué temas se ha investigado, quiénes ha investigado, de dónde son las personas que ha investigado, qué instituciones son las prioritarias en la investigación relacionada con trabajo social, servicios sociales y COVID, y cómo se relacionan entre ellas, ¿no? Este sería el objetivo de esta comunicación, es decir, conocer, en cierto modo, pues conocer las tendencias de investigación dominantes relacionadas con trabajo social, servicios sociales y COVID, valorar y reflexionar sobre las distancias que pudieran existir entre la investigación desarrollada y la práctica cotidiana en el trabajo social y los servicios sociales que se han visto, pues si no colapsados, por lo menos muy tensionados en el ámbito de la pandemia que nos ocupa, ¿no? Para ello he utilizado la base de datos de la Web of Science, que es la base de datos más importante a nivel o de mayor impacto a nivel internacional, y dentro de esa Web of Science nos hemos fijado en dos bases de datos específicas, que es las que aglutinan la mayor parte de artículos y publicaciones científicas relacionados con el trabajo social. Estas dos son la Social Science Citation Index y la Emerging Source Citation Index, ¿no? Dentro de estas dos bases de datos hemos estado buscando pues la siguiente sintaxis de búsqueda, como veis, ¿no? Que es en el tema, donde pone TS en la diapositiva, se refiere al tema. El tema incluye la búsqueda de palabras en el título, el resumen y las palabras claves, ¿no? Y lo que le hemos pedido que busque son las palabras social work, social service, ambos truncados para que sean social work o social worker o social workers, o social service o social services, COVID, ¿no? La muestra final de esta búsqueda en esta base de datos con esta sintaxis nos ha dado una muestra, ¿no? Que es 575 artículos científicos, que son los que, digamos, con la muestra que vamos a analizar y de la que vamos a extraer los datos que presentamos a continuación, ¿no? De estos 575 artículos, observamos que las instituciones, aquellas, directamente ya los resultados, ¿no? ¿Cuáles son las instituciones que más han publicado sobre trabajo social, servicios sociales y COVID? Vemos que la principal es la Universidad de Toronto, y si hacemos un barrido por las principales, vemos que el ámbito anglosajón está muy presente, especialmente en lo relacionado con Estados Unidos y Canadá. Quizás han sido los países con mayor presencia, ¿no? en esta investigación de trabajo social y servicios sociales. En cuanto a los países, como vemos, el 41% de los documentos publicados relacionados con trabajo social, servicios sociales y COVID, el 41% ha sido publicado en Estados Unidos, seguido de Canadá, Inglaterra, China y España, que ocupa un quinto lugar, que es un país, pequeño en comparación con los anteriores. Bueno, pues no ocupa un mal lugar, ¿no? Pero sí que es verdad que solo el 7%, ¿no? del total de publicaciones relacionadas con trabajo social y COVID. En cuanto a las categorías, obviamente, en las áreas de trabajo, social work, digamos, ocupa el 54%. Digo obviamente porque en los criterios de búsqueda ya incluíamos social work como uno de los elementos a buscar, ¿no? Dentro de esa sintaxis de búsqueda. Pero bueno, llama la atención las siguientes categorías o áreas, como la educational research, ¿no? La educación educativa, la investigación educativa, también la salud pública, gerontología, la psiquiatría, llama también las ciencias ambientales, llama la atención, los estudios de familia, etcétera, ¿no? Pues serían más o menos las áreas desde las que se ha investigado el trabajo social, servicios sociales y COVID. En cuanto a las revistas, pues bueno, está bastante repartido. Las dos que más destacan son International Social Work and Qualitative Social Work, con lo cual bueno, destaca que bueno, en los 2 años de pandemia que llevamos, pues se ha optado por una revisión sobre todo
desde el ámbito cualitativo, pero también hay otras revistas que son interesantes como la Social Work Education, la Gerontological Social Work o la Journal of Social Work, ¿no? Education, perdón. Con lo cual vemos que la parte de educación social está muy presente, ¿no? Y en un segundo plano pues aparecen las relacionadas con salud pública, medio ambiente, salud, ¿no? En fin, bueno, el trabajo social clínico, etc. En cuanto a las palabras clave, COVID-19 aparece en 315 veces y luego tiene un enlace, una fuerza de enlace de 697, que está muy destacada con respecto al resto. Cuando hablamos de fuerza de enlace es la cantidad de veces que aparece y la cantidad de veces que esos artículos han estado citados por otros, ¿no? Eso es lo que calcula la fuerza de enlace, es decir, la cantidad, el impacto que tiene en una red este término, ¿no? Lógicamente COVID es la que más centra y la siguiente es Social Work. A partir de ahí, que quizás, lógicamente, debido a la búsqueda que hemos hecho, que está muy orientada, aparecen estos términos los primeros. Lo interesante son a partir del tercero, ¿no? Cómo se van, cuáles son los términos sobre los que se ha ido investigando, ¿no? Vemos que salud mental o pandemia, salud mental y salud aparece en el cuarto y quinto lugar, de manera que los estudios han estado muy relacionados con el tema de la salud. También con el impacto y la resiliencia, ¿no? También todo relacionado con depresión, cuidados, estrés, toda la parte que han tenido que sufrir, ¿no? La parte de salud mental que ha tenido que sufrir los trabajadores sociales, la ansiedad, etcétera. Y, bueno, tanto los trabajadores sociales como la población, ¿no? Bueno, pues un análisis interesante sobre cuáles son los ámbitos que se han ido estudiando en esto, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la red de palabras clave hechas con VosBigWare, que es un software de análisis o de mapeo científico, vemos los colores, que los colores son los clústeres o los los conglomerados, ¿no? Que existen, ¿no? Como veis, en el centro aparecen Social Work y COVID-19, que serían los dos elementos centrales, pero alrededor de ellos pues, se van creando una serie de redes. Las redes se crean cuando en un mismo término aparecen dos artículos a la vez, entonces eso genera una red, ¿no? O aparecen dos términos en un mismo artículo. Entonces, esas son las redes que se van generando. Y entonces las dimensiones pues, nos dejan ver bastantes comunalidades, ¿no? Aquí vemos en concreto 5 dimensiones principales. Vemos una dimensión roja que queda arriba a la izquierda, en la parte superior izquierda, todo relacionado principalmente los elementos con educación social, ¿no? Luego tenemos otra parte sobre protección, sobre todo relacionado con la infancia, la vulnerabilidad, la violencia doméstica, el género, que ha sido otro elemento importante de análisis relacionados con trabajo social y COVID. Una dimensión bastante amplia con muchos elementos que están relacionados con salud mental, todo relacionado con estrés, salud mental, depresión, disorders, disasters, satisfaction, en fin, todo relacionado con la salud mental. Abajo a la derecha tenéis digamos, quizás este está algo más difuminado, se difumina entre el azul y el naranja, pero el conglomerado, el clúster azul relacionado con salud, personas mayores y soledad, ¿no? Que es otro de los elementos que se ha estudiado mucho en trabajo social y COVID. Y la parte inferior izquierda, donde tenemos todo relacionado con innovación, reflexividad, que ha ido generando esta crisis, ¿no? Es decir, la tecnología que ha hecho falta, los servicios sociales, cómo han necesitado la colaboración, nuevos procesos de innovación, etcétera, ¿no? Pues sería más o menos en una red como cuáles han sido los elementos fundamentales, ¿no? Sobre los que se ha investigado de la COVID en torno al trabajo social. Si hacemos una evolución, evidentemente una evolución temporal, evidentemente ha pasado un poco tiempo, ¿no? Desde marzo de 2020, ¿no? Hasta, calculado hasta 1 de enero de 2022. Vamos a ver que aquellos términos que tengan un color más azulado son del inicio de la pandemia y posteriormente los más amarillos son los que están al final de la pandemia, ¿no? O por lo menos en el momento en el que hemos hecho el análisis, ¿no? Vemos que también existe una fuerte evolución entre los términos, empezando por los más azulados, que se hablaba más de lo que era el estrés, ¿no? La ansiedad,
la necesidad de soporte social, en fin, todo lo relacionado con el inicio del confinamiento, y después pues las temáticas van cambiando, ¿no? En amarillo pues vaya a tener más las consecuencias de salud mental que están teniendo, como la ansiedad que se ha sufrido, cómo se ha generado, cuál ha sido la práctica del trabajo social, ¿no? Durante la pandemia, todo lo relacionado con online, simulación, tecnología, ¿no? Cómo ha ido cambiando pues las temáticas a lo largo de la pandemia en muy poco tiempo, según ha ido avanzando la realidad social, que también es algo que merece la pena, ¿no? También en cuanto a la densidad de palabras clave, claramente Social Work, COVID-19 y coronavirus son los que centran, ¿no? Y están en el centro, y los que tienen ese color rojo o amarillo que es de mucha densidad, de cantidad de veces que aparecen en los análisis, pero están relacionados con otros elementos, como puede ser salud, cuidado, ansiedad, impacto, estrés. Pues al margen izquierdo la Social Work Education y la Social Work Practice, ¿no? Pues bueno, pues son quizás los elementos que más aglutinan, ¿no? El total de las investigaciones que se han ido haciendo. Luego alrededor aparecen una serie de islas de color azulado o blanquecino, donde, bueno, son temas más dispersos, que no se han trabajado tanto, pero que, bueno, que sí que tienen pues cierta relevancia, ¿no? Otro de los análisis que se han hecho con el software SIMAT son sobre la estrategia de los temas. Vemos que en el cuadrante 1 son los temas motores, es decir, aquellos que están a día de hoy siendo más importantes o hacia dónde va la investigación. En el cuadrante 2 han sido los temas periféricos que se han ido trabajando, en el cuadrante 3 los temas marginales, y en el cuadrante 4 pues, han sido los temas básicos, ¿no? Que han tenido como una cierta presencia a lo largo de todo el tiempo. Si nos centramos, por ejemplo, en el cuadrante 1, que son los temas motores, pues lógicamente el COVID-19 sigue siendo el tema principal, ¿no? Con distancia del resto, pero también todo relacionado con la calidad de vida, la salud, el cuidado mental, ¿no? O de salud de los trabajadores, la hospitalidad, el desarrollo, en fin, hay una serie de elementos que están mejorando, ¿no? O que están mejorando, no, es que están dirigiendo, ¿no? La investigación actual en este tema, ¿no? En cuanto a las conclusiones, pues podemos decir que hay un predominio claro del mundo anglosajón y en particular del norteamericano, que copa la práctica totalidad de la producción científica sobre este tema y que además lo hacen todos los parámetros de análisis. Se observan dos tendencias, una primera que vincula el trabajo social con el desarrollo de su práctica formativa, ¿no? Las estrategias de adaptación a la formación online que han sido necesarias, y luego otra tendencia que es el impacto de la pandemia sobre los profesionales y sobre las personas usuarias, especialmente en aquello que tiene que ver con las consecuencias de salud mental y sobre el desarrollo del propio trabajo social en sí mismo, ¿no? La cuestión fundamental, ¿no? Que también se deriva de este estudio es preguntarnos si los trabajos publicados, ¿no? Todas estas investigaciones que se han ido publicando, estos 575 artículos, pueden ser realmente o están siendo transferidos a la actuación profesional, ¿no? Que si de las mismas innovaciones que se han ido desarrollando en estas investigaciones sirve para la mejora de la intervención social, ¿no? Y por ende para la vida de la gente que acude a los servicios sociales y que es sujeto del trabajo social. Bueno, pues espero que haya sido una exposición de su agrado, y para cualquier duda pues podéis contactar con nosotros. Saludos.